Quiero que me acompañe en Hechos, capítulo 4, versículo 32. Hechos, capítulo 4, versículo 32. Vamos a leer ahí en adelante. Continuamos con nuestra serie del libro de los Hechos. ¿Sí? En eso estamos estudiando. Si por alguna razón usted no ha podido estar en alguna reunión, les pedimos que escuchen las predicaciones. Es muy importante eso, para que estemos todos alineados, ¿verdad? Porque hay mucho que aprender y la verdad que sería muy lamentable que usted se quede sin esa enseñanza de parte del Señor. Así que ya saben, ¿verdad? Ok. Vamos a leer Hechos capítulo 4, 32. Y dice así: y la multitud de los que habían creído era de corazón y alma. Recuerda usted que había existido un gran milagro en donde un cojo había sido sanado, ¿se recuerda? Sí, habían sido perseguidos los apóstoles, pero ahora ellos están en otra condición, ¿verdad? Algo sucedió, parece que esto los animó más, la persecución, todas las acusaciones los animó un poco más, y aquí estamos leyendo. Dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y alma, o sea, estaban unánimes. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Acá está hablando de lo material, ¿no? Y también unificados en el mismo corazón. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Fíjese, ¿qué es lo que no había entre los cristianos? No había necesitados, ni en lo espiritual, ¿verdad? Y también se refiere acá en lo material. Entonces no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y las traían, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, recuerda este personaje que aparece acá, que es muy importante, que traducido es hijo de consolación, da algunas características también, que era levita natural de Chipre. Este era su lugar de nacimiento. Como este hombre, Bernabé, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sí? Continuemos. Ahí tenemos una enseñanza, ¿no? Ok. Capítulo 5, versículo 1. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, puso a los pies de los apóstoles. Lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y trajeses del precio y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Dice expiró, pero murió. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y se murió, expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y ¿qué hicieron? La sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas
cosas. ¿Qué le parece? ¿Recuerda cómo comenzó la lectura? ¿Sí? No vamos a hablar del dinero para que no se asuste, ¿verdad? Pero ¿recuerda cómo comenzó la lectura que termina con este lamentable desenlace? ¿Cómo comenzó? ¿Ah? Comienza, ¿verdad? El texto comenzó relatando cómo el amor de Dios llenó el corazón de los creyentes, ¿verdad? Que eran todos unánimes, tenían todas las cosas en común, ¿verdad? No había necesidad en un solo sentir, ¿verdad? Compartían sus bienes materiales y a ninguno le faltaba, ¿verdad? Eh, pero termina, ¿verdad? Termina esto en una tremenda tragedia. Sí, apágala nomás si quieres. Abajo, mira abajo. Corta el gas. Entonces vemos el contraste, ¿verdad? Termina en una tremenda tragedia. Entonces, sin duda, esto nos demuestra la llenura del amor de Dios en sus corazones, pero luego se relata cómo la codicia llenó el corazón de otros que intentaban engañar, ¿a quién? Al mismo Dios. Al mismo Dios. En 17 versículos, yo los conté, ¿verdad? De lo que acabamos de leer. 17 versículos, hay un relato absolutamente contrastado. Es como extraño, ¿verdad? En tan poco tiempo se contrasta, ¿verdad? Una situación de mucha espiritualidad, de mucho fruto en el corazón y luego algo tan terrible que incluso llega al extremo de que Dios envía un juicio sobre este matrimonio y muere, ¿verdad? Esto es grave, ¿no? No es algo, no fue así como que pasó desapercibido. De hecho, dice que hubo temor, ¿verdad? Tanto en la congregación como también afuera. Había temor, ¿verdad? Ahora, no nos asombremos tanto, ¿verdad? Porque la vida cristiana tiene mucho de esto. Tal vez usted dice, ¡ay, pero cómo! Si estaban todos unánimes, llenos de la presencia del Señor, ¿cómo fue posible que sucediera eso? Si el Señor recién había resucitado hace poco, ¿verdad? Se añadían los que han de ser salvos, estaban viendo los milagros, ¿verdad? Y decimos, pero ¿cómo es posible? Pero no nos asombremos tanto porque en la vida cristiana hoy día hay mucho de esto, ¿verdad? Probablemente en más de alguna oportunidad te has llenado del Señor y al poco tiempo estás absolutamente seducido por Satanás pecando contra Dios. ¿Sí o no? Probablemente. Hoy vamos a hablar entonces acerca de este contraste, ¿verdad? Yo puse, no sé si estará el título, pero puse el triste contraste de la iglesia naciente. Estos contrastes fuertes, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de esto. Y la Biblia es muy dura y sincera en los relatos que describen el corazón de los verdaderos hombres de Dios, ¿verdad? Acá no trata la Biblia de guardarles como en la apariencia, sino que la Biblia es tajante en cuanto a la descripción y al relato que se hace en la Biblia de incluso de grandes hombres de Dios, ¿verdad? En ocasiones, hombres llenos de la gracia del Señor, llenos de la autoridad dada por Dios, asombrosamente sabios para enfrentar situaciones difíciles y luego absolutamente ignorantes de todo bien o carentes de todo bien. Lo vamos a ver en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, el heroico y valiente David, ¿se recuerda? Las historias de David, valiente soldado, ¿verdad? Tantos momentos loables ahí en la vida de este hombre de David, dando su vida por agradar a Dios y luego confrontado vergonzosamente por el profeta Natán, luego de haber adulterado una inmoralidad y asesinado, no solamente adulteró, sino que asesinó además al esposo de la mujer con la cual él había adulterado, ¿verdad? Vea la Biblia para que pueda tener después ese contexto más detallado. Porque él codició a la mujer de su prójimo. Tremendo, ¿no? Es como extraño esto, ¿verdad? Mucha gente va a decir, pero te va a decir, pero ¿y qué me dices de David, ese rey tan apreciado por los judíos, por los cristianos, ¿verdad? Que escribió salmos, escribió textos tan inspiradores para ustedes, pero mira lo que hizo. Te lo van a decir, te lo van a
se van a reír, ¿verdad? Ahora, lo que yo quiero decir es que la Biblia no hace una sobada de lomo a los personajes bíblicos en el sentido de tapar, ¿verdad?, la realidad. Dios no quiere que tú tapes tu realidad, ¿verdad que sí? Nosotros hemos hecho un sobreesfuerzo en tratar de instarle a que usted sea como es, ¿verdad? Saque la religiosidad, lo externo, ¿verdad? Y se muestre delante del Señor y delante de la congregación como usted es, ¿verdad? Entonces, si usted es como es, en la iglesia debiese comportarse como es, ¿verdad? Entonces, si usted es gritona o gritón en su casa, agresivo, ¿cómo debiese ser también en la iglesia? Debiese ser así, ¿no? Hola hermano, ¿y qué tanto, verdad? Déjenme. Pero no, debiese ser así, ¿no? Es que suena como extraño, ¿no, pastor? ¿Cómo? Pero estamos hablando de que debiésemos ser tal cual como somos, ¿verdad? No podemos cambiar. Hablábamos con los predicadores, ayer tenemos los sábados un tiempo en donde nos capacitamos y decíamos, en el escenario, ¿verdad? En el púlpito, en el lugar donde estamos, usted tiene que seguir siendo la misma persona que es abajo, no transformarse, ¿verdad? Así como Ángel, ¿se acuerda Ángel? Ayúdame, poderes de la estrella a aflorar. Oh, soy un pastor, ¿verdad? Oh, soy una predicadora, ¿verdad? No, sino que usted sigue siendo el mismo personaje en su vida diaria, con la diferencia que acá compartimos la palabra, pero su esencia sigue siendo la misma, ¿verdad? Hemos aprendido durante todo este tiempo que hemos estudiado la Biblia, conociendo las Escrituras, vimos que Dios respetó la esencia de los escritores de la Biblia. Y algunos más melancólicos, algunos más agresivos, otros más amorosos, ¿verdad? Pero Dios respeta eso, no tiene un problema, pero Dios espera que tú y yo seamos sinceros delante de Él. Dios no va a tapar tus errores, ¿verdad?, para mostrarte delante de los demás como lo que tú no eres. Lo que Dios sí quiere es que nosotros corrijamos nuestras faltas y nos mostremos delante de los demás testificando nuestra fe por medio de nuestro testimonio. ¿Lo logra entender, no? Sí, bueno, si no, ahí después lo revisa y ore al Señor. Entonces vemos acá al heroico y valiente David dando gracias a Dios, peleando, dando su vida y luego contrastado por este episodio tan lamentable en donde es avergonzado. Cayó como, ¿cómo se puede decir? Como una rata en una trampa, ¿verdad? Cuando el profeta le cuenta la historia del que tenía una sola ovejita, ¿se recuerda usted, no? Bueno, léalo después. Y dice, ese es digno de muerte, ¿verdad? Se sentía así en su justicia, ¿verdad? Y el profeta lo apunta y le dice, ese eres tú. Y tú sabes quién soy yo, le dijo a David, seguramente, ¿no? No, no le dijo nada. Pero él, ¿qué es lo que era? Un rey. Y el rey tenía la facultad de cortar cabeza. Se fija que el profeta no tuvo problema en decirle, incluso de una manera hasta un poco irónica, agresiva, su situación. Los cristianos no debemos aguachentar, diluir, ¿verdad? Mezclar, echarle un poquito de algo para que no se note tanto, ¿verdad? No, hermanos, el mensaje de Dios tiene que ser como es. Tenemos otro caso de el atrevido Moisés que se para frente a el faraón, ¿verdad? Se para frente al faraón a decirle, quiero hablar contigo, faraón. Recuerde que él venía saliendo de ahí, salió escapando, porque había asesinado a un egipcio, ¿se recuerda? Que estuvo 40 años en el desierto y vuelve bajo ese prontuario y se para enfrente del faraón y le dice, tú vas a dejar al pueblo libre, al pueblo de Dios libre. Y obviamente el faraón, ¿qué le dijo? Mira, qué bueno que me lo pides. Sí, claro, ¿verdad? ¿Algo más? No, ¿verdad? Yo creo que se tocaba no sé si tenía pelos, pero quizás se los tiraba, ¿no? De ver esa situación. Como un hombre podía llegar a ser tan valiente, atrevido y obediente a la vez a su Dios de pararse enfrente al faraón. Pero luego vemos un contraste. Ay, me cuesta esa palabra. Contraste, ya eso. Usted lo sabe, usted lo sabe. Usted ve eso, ¿verdad? En esta historia, en donde
vemos ahora este hombre que finalmente no entra a la tierra prometida, porque no llega, no alcanzó. La vio de lejos, pero él no pudo disfrutar de eso, ¿verdad? Sus generaciones sí. Y esto es producto de sus injustas provocaciones al mismo Dios. Era porfiado también Moisés. Dios le dijo, háblale a la roca, ¿y qué es lo que hizo él? La agarró a palos. ¿Cuántas veces nos comportamos también nosotros de esa forma, ¿no? Dios te dice una cosa, ¿y qué es lo que hacemos? Como parecido, pero a mi manera, con el evangelio de Frank Sinatra, a mi manera. Eso, hermano, no resulta. Y vemos acá entonces cómo Dios contrasta la historia de este gran hombre de Dios, pero con vergüenza. ¿Qué decir de Abraham? ¿Se recuerda el caso de Abraham? El padre de la fe que por querer ayudarle a Dios, toma a su sirvienta, ¿verdad? En un acto que hoy día sería completamente descabellado, ¿verdad? Y trata de ayudarle a Dios y crea un tremendo lío que hasta el día de hoy tiene consecuencias en unas naciones separadas, ¿verdad? Por tener un hijo con una sierva y no en el orden que Dios lo había propuesto. Vemos también la sabiduría de Salomón en el libro de los Proverbios contrastada con la necedad de algunos temas en el libro de Eclesiastés. Vamos a darnos cuenta, no sé si usted lo ha leído, pero hay cosas que Salomón se pone a hablar en la Biblia, ¿verdad? En donde no tiene idea. Y dice cosas que son, no sé si antibíblicas, pero son fuera de un contexto, ¿verdad? Su sabiduría era para otras cosas. Y ahí están. Ahora, no hago esta reflexión comparativa de estos hombres, ¿verdad? Que fueron grandes hombres de Dios y que se equivocaron. No lo hago para que usted y yo digamos, bueno, ¿verdad? Ahora ya me siento más tranquilo, ¿verdad? En mi conciencia. No, para nada, ¿verdad? Mi intención es hacernos reflexionar en este aspecto malo en la vida del creyente y que de alguna forma podamos evitar vivirlo, ¿no? Tú puedes evitar esos errores. Es cierto que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Amén. Todo te ayuda para bien. Pero ¿quieres seguir viviendo fracaso tras fracaso para aprender la lección? ¿O prefieres mejor hacer bien las cosas en el orden de Dios y disfrutar de la bendición de Dios? ¿Qué es mejor? ¿Verdad que sí? A no ser que usted sea masoquista, ¿verdad? Y le guste la tortura. Pero yo no quiero que con esto como que acomodemos la mala conciencia. Quiero que reflexionemos en relación a esto. Eh, Dios quiere que seamos restaurados. Dios quiere que vivamos una vida en rectitud, ¿verdad? Y créanme que yo estoy ahí, ¿eh? Yo no voy adelante más que probablemente alguno de ustedes tenga más resuelto temas que yo mismo, ¿verdad? Pero se lo exhorto para que prestemos atención. Estamos hablando del libro de los Hechos y vemos este contraste, ¿verdad? De todo un contexto de todos unánimes, con las cosas en común, no había necesidad, y luego un matrimonio muere por el juicio de Dios, justamente por pecar delante de Dios. Ahora, pregunta para usted y para mí. ¿Quiere usted agradar a Dios y servirle de corazón? Probablemente su respuesta sea sí, amén, pastor. Heme aquí, ¿verdad? Ese soy yo, ¿verdad? ¿Quiere usted fallarle a Dios y tal vez lo hace en lo que critica tanto a otros? ¿Quiere usted hacer eso, no? No, ¿verdad? Probablemente su respuesta es no, Señor, ayúdame. Ya no quiero seguir pecando, ¿verdad? Entonces, puede ser que nos veamos bien resueltos en estas dos respuestas, ¿verdad? Querer ser agradable a Dios y no quiero seguir pecando. Probablemente nos vemos muy resueltos en ambos casos que son muy extremos, pero lo cierto es que tarde o temprano fallaremos al Señor en estos dos puntos, casi incluso de manera simultánea. Y es un círculo, ¿verdad? Lleno del Señor, pecado, ¿verdad? Pecas, te llenas del Señor, pecado. Bueno, gracias al Señor por Jesucristo, dijo el apóstol, ¿verdad? Pero no es para que calmes tu conciencia, es para que tomes cartas en el asunto, ¿verdad? Una cosa es batallar una batalla y otra cosa es
llevar toda tu vida batallando la misma batalla y no avanzar. ¿Sí lo está entendiendo, verdad? Amén. Ahí el Espíritu del Señor está obrando, ¿verdad? Hoy día tuvimos mucha lucha para poder comenzar en esto, ¿verdad? Bueno, entonces por supuesto que la clave de esto es vivir una vida temerosa en Dios y conocerlo cada día más. Esa es la clave, ¿verdad? Llevar una vida temerosa delante de Dios y conocerlo más. ¿Cómo lo conoces? Por su palabra, orando, teniendo comunión con el Señor. Entonces, ignorar sus atributos, hemos cantado sus atributos hoy día, ¿no? La grandeza del Señor, que es todopoderoso, que es omnipresente, que no cambia, ¿verdad? Todos esos atributos, si tú los ignoras, te lleva a vivir una vida licenciosa en el pecado. Porque pecas y piensas que Dios está en su hora de almuerzo, o que Dios está viendo Netflix, ¿verdad? Ahí como en el cielo, echadito para atrás, y tú peca que peca, ¿verdad? Entonces debemos recordar los atributos del Señor en cada momento, saber a quién estamos sirviendo. Por alguna razón Dios no nos permite verlo. Yo siempre le he dicho, ¿te imaginas que Dios estuviese atrás en su gran trono y tú lo pudieras ver? Y mientras yo te predico su palabra, Dios está ahí, ¿verdad? Mirándote. Probablemente la cosa cambiaría, pero por alguna razón Dios no se deja ver de esa manera y prueba tu fe y mi fe. Yo me voy a ir luego, me bajo de este escenario, me despido, le cierro las puertas, digo por fin se fueron los hermanos y sigo mi vida, ¿verdad? Y ahí usted no sabe lo que pasa y yo no sé lo que pasa. Y a lo mejor usted cierra la... Bendiciones, hermano, cierra su puerta de su auto, ¿verdad? Y el infierno se sale, ¿verdad? Y por el aire acondicionado por todas partes. Y volvemos nuevamente a la iglesia el martes o el jueves, ¿verdad? Y así, un círculo, ¿verdad? Pero no es lo que Dios quiere. ¿O sí querrá Dios eso? No, ¿verdad? Ok. Hasta la semana pasada, el relato de la iglesia de los Hechos ha sido asombroso, ¿verdad? Lleno de las maravillas del Señor y viendo cómo más de 5.000 personas rinden su vida finalmente ante los pies del Señor, de Jesús de Nazaret. Sin embargo, ahora el relato comienza bruscamente a cambiar en el tenor del comportamiento de esta iglesia inicial. Ahora, todo pastor que está comprometido con el estado espiritual del rebaño de Dios, que nos ha permitido el Señor pastorear, es decir, ustedes, ¿verdad? En mi caso, todo pastor lleva también consigo el peso y muchas veces la frustración de ver cómo las personas que un día rindieron su vida al Señor, ahora van corriendo a los brazos del mundo. Yo eso no lo entendía antes, cuando yo no era pastor y no quería ser pastor porque tenía poca paciencia, la sigo teniendo, sigo siendo poca paciencia, pero hoy día puedo sentir el dolor, ¿verdad? Algo que yo no es propio, porque el Señor te hace entender eso, de ver cuando las almas del Señor, ¿verdad? Personas que han creído, se van al mundo. Es un dolor tremendo en el corazón. Usted se ha dolido cuando sabe que la hermana, el hermano tanto, se fue al mundo, ¿verdad? Y usted después lo ve por Facebook o se lo encuentra por ahí. ¿Y cómo te sientes tú? Bueno, un pastor siente mayor dolor en el corazón, ¿verdad? Constantemente Dios me habla y me amonesta en relación a la vida espiritual de muchos de ustedes. Constantemente estoy ahí orando, ¿verdad? Y a veces me tengo que detener en lo que hago porque el Señor me dice, ora por el Luchín, para que venda todas sus cositas, ¿verdad? Ora por la hermana tanto, y ahí está uno, ¿verdad? Y a veces Dios es muy claro y a veces Dios también simplemente te dice, ora por la persona, ¿verdad? Es algo que Dios permite en la vida del pastor. Entonces, constantemente Dios está hablando en relación a esto, nos amonesta como pastor en la vida espiritual de muchos de ustedes. Y normalmente puede ser evidente que la vida espiritual es deplorable, ¿verdad? Es evidente, es evidente. Cualquier persona incluso se podría dar cuenta. Y muchas veces al saludarles y consultarles cómo están después de tanto tiempo, ¿verdad?
y te dice, le decimos, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Hay una respuesta única, que unifica, ¿verdad? Y que es, bien, gracias. Gracias a Dios estamos bien. Es algo muy común, ¿verdad? Es como cuando tú le dices a alguien, ¿almorzaste? Y te dicen, sí, sí almorcé, ¿verdad? Tú sabes que es mentira porque es imposible, ¿verdad? O te duele, le gruñen hasta las tripas, ¿verdad? Y tú le preguntas a la gente, ¿verdad? Que su estado espiritual es evidentemente deplorable, le dices, ¿cómo estás, hermano o hermana? Y te dicen, con la ayuda de Dios estoy muy bien, gracias, pastor. Así, de una manera muy, muy cordial, muy educada, ¿ok? Estamos bien. Ahora, ¿qué le puedes decir a una persona que te dice que está bien? Si Dios te está mostrando algo, ha puesto Dios un peso en tu corazón porque ores por esa persona y a lo mejor lleva meses y meses sin dar ninguna señal de vida. ¿Qué le puedes decir tú si te dicen que están bien? La pregunta es, uno dice, pero ¿qué entenderá por estar bien? Otros que son más sinceros, cuando tú le preguntas en la misma condición, a veces con la mirada nada más o con una palabra te dicen, pastor, estoy mal. A lo mejor no quieren entrar en detalles, pero te dicen, estoy mal. Y eso está bien, ¿verdad? Estoy mal en mi vida, estoy mal con mis hijos, estoy mal en mi matrimonio, estoy mal en muchas áreas de mi vida. Y eso está bien. ¿O está mal? ¿O hay que guardar esa imagen? No, ¿verdad? Hay que tener también, por supuesto, sentido común, porque hay otros que ventilan todo, ¿verdad? No, tenga cuidado, ¿verdad? Pídale a Dios sabiduría en ese aspecto. Pero es triste, ¿verdad? Este contraste, ¿verdad? Hay cosas que uno no logra entender. Es tan triste ver cuando los hermanos no consideran el consejo de Dios. Cuando tú te sientas con ellos, conversas, le das el consejo de Dios y no lo consideran, toman malas decisiones y finalmente arruinan sus vidas. Porque tú después lo ves, ¿verdad? El consejo de Dios pudo haber sido muy claro, pero solamente fueron oidores de ese consejo y no hacedores. ¿Sí? Esta palabra que tú estás escuchando hoy día no es para que la escuches y digas, ¡uy! Qué bonito lo que dijo el pastor, estuvo súper linda la misa, dicen algunos. Pues, no, ¿verdad? Yo no soy cura. Esto es para que tú lo apliques a tu vida. Tienes que aplicarlo, ¿verdad? Esto es lo que Dios preparó esta semana para ti, para mí, y tú tienes que aplicarlo, ¿verdad? Entonces, tal vez no se dan cuenta, pero muchos de sus lamentos son producto de no hacer caso al consejo que que le hemos compartido nosotros de parte del Señor. En general, las personas también se quejan mucho, ¿verdad? Bueno, te dicen estoy bien, a pesar de, y comienzan con todas las cosas, ¿verdad? Pero normalmente esos lamentos es porque no han hecho caso al consejo de Dios, ¿verdad? Dios ha capacitado y respaldado a los pastores para que nosotros podamos dar un consejo de parte de Dios en los momentos difíciles. Créanme que sí. Hace poco estuvimos en un funeral, en una situación muy triste, ¿verdad? Un matrimonio joven, una familia joven, en donde un hombre de 56, algo así, ¿no? Murió por un cáncer trágicamente. Y dábamos el consejo de Dios y la palabra era un poco dura. Pero al finalizar, los hijos se acercaban para agradecer la palabra del Señor porque trajo paz también a sus corazones y reconciliación con el Señor. Entonces, tú debes saber que Dios ha capacitado a hombres y mujeres para aconsejar. De hecho, hay algunos que tienen ese llamado, ¿verdad?, a aconsejar. Otros definitivamente no, ¿verdad? Definitivamente no. Pero sí, un pastor tiene esa capacidad y esa autoridad dada de parte del Señor para poder aconsejar tu vida en los momentos difíciles. Cuando te hemos dado un consejo de parte del Señor, lo que tienes que hacer tú es orar, confirmar que eso viene de parte del Señor, y si es del Señor, ¿qué debes hacer?
obedecer. En el cielo el abecedario no es ABCD, es OBDC. Para que le quede claro, ¿verdad? Se lo ilustro así. No es así, pero para que se recuerde. Obediencia en el reino de Dios. Tú y yo somos esclavos del Señor, ¿sabes? ¿Se considera un esclavo del Señor? ¿Sí? Pablo lo dijo, ¿verdad? Y un esclavo tiene solamente deberes y no tiene ningún derecho. Es fuerte esto, ¿verdad? Ay, qué masoquista la iglesia de ahí, las cosas que predican. Bueno, pero es que para los que no entienden al Señor en su corazón, esto le es locura, ¿verdad? Pero para nosotros esto es bendición de parte de Dios. Yo quiero ser un esclavo del Señor. Yo quiero rendir mi vida completamente al Señor. Pero ahí le voy luchando. Me cuesta. Pero es importante ser confrontado en relación a esto. Entonces, cuando te demos un consejo de parte del Señor, ora, confirma que esto sea del Señor, y si Dios te lo confirma, entonces haz caso. Ahora no esperes que baje el arcángel para que te diga, sí, ese consejo es del Señor. No, tienes que ser un poquito más. Mira, no espiritualices todo, ¿verdad? Hay cosas, como dijimos la semana anterior, hay cosas que se solucionan con mucha fe y otras cosas que solamente con sabiduría y sentido común, hermano. El Evangelio, la iglesia del Señor debe estar llena del sentido común, porque eso es lo que se ha perdido, ¿verdad? Gente haciendo tonteras dentro de las iglesias, ¿verdad? Por falta de simplemente sentido común. Sentido común, nada más que eso, ¿verdad? Entonces, haz caso al consejo de parte del Señor y créeme que te vas a evitar muchos problemas. Ahora, lo anterior también puede ser contrastado de manera satisfactoria cuando el consejo, cuando la reprensión dada de parte de Dios es considerada y es puesta en práctica en la vida del creyente, y a pesar de que es probable que tengas consecuencias de producto de la desobediencia y va a venir también la reprensión de parte de Dios a tu vida, al final del camino siempre hay bendición. Entonces, ese es el contraste, ¿verdad? Cuando ves a los hermanos obedeciendo. Y créeme que el consejo de Dios no es fácil, ¿ah? No, no es fácil el consejo del Señor. Imagínate que tú estás luchando con un área de tu vida y Dios, para no entrar en ningún detalle, ¿verdad? Porque esto es muy, muy amplio, ¿verdad? Cada uno de nosotros lucha en distintas cosas y el Señor te va a decir, ok, déjalo. No sigas con eso. ¿Es difícil o es fácil? ¿Ah? Difícil, pues, ¿verdad? Porque si no, no tendría sentido estar aquí hablando todo esto, ¿verdad? Si es tan fácil. Pero el consejo de Dios, bueno, acá yo te lo resumo, ¿verdad? Deja eso, pero va a venir un consejo tal vez más detallado en la forma, en cómo poder hacerlo, ¿verdad? Pero el consejo de Dios siempre es algo que nos confronta, que nos incomoda. De hecho, David estuvo un año, dice la Biblia, más o menos como un año, escondiendo, ¿verdad?, toda esa situación, y hasta que lo alcanza el pecado, ¿verdad?, y es confrontado. Y comenzó a hacer, partió con el adulterio y terminó matando, ¿verdad?, mintiendo, haciendo cosas por aquí. Iba de mal en peor. Entonces, ahora ya lo saben de qué estamos hablando. Entonces ponga mucha atención cuando nosotros nos acerquemos a usted a aconsejarle, porque lo vamos a hacer, ¿eh? No es que seamos metiches, pero si el Señor nos manda, lo vamos a hacer, ¿verdad? Y lo hemos hecho de muchas formas, pero siempre lo vamos a hacer en el amor del Señor, ¿verdad? No es para exponerlo, no es para destruirlo. Recuerde que la disciplina de Dios es para restaurar, para edificar. Nunca la disciplina en las ovejas es para destruirlas, es para restauración. Si no, el Señor le hubiese dado al pastor una lanza, una espada, ¿verdad? Pero le dio una vara y un cayado, que es la disciplina. Entonces ponga atención cuando nos acerquemos para aconsejarle, para confrontarlo o reprenderlo, ¿verdad? Dios le garantiza una victoria en su problema si usted obedece. ¿Cómo es el abecedario? Obedece. Por otra parte, si usted necesita ayuda en alguna área de su vida, mire, por muy personal que pueda ser esa situación, pida ayuda. Pida ayuda.
Yo nunca he visto un ahogado en el mar así como callado. ¿Qué es lo que hace el ahogado? Hace lo que puede, ¿verdad? Y se hunde y parece que ya, y sale y lo primero que hace es, no transmite en vivo ni se saca selfies. Avisa, ¿verdad? Ayuda, por favor. Ayuda. Pida ayuda. Pida ayuda. Y si su problema, y supone que su problema va a ser tratado de manera confidencial, ¿verdad? Las hermanas con mi esposa, los hermanos conmigo, o con ambos, ¿verdad? Como usted quiera. Pero pida ayuda. ¿En serio? ¿En serio que sí? Hebreos capítulo 13, 17 es un texto que lo sabemos, pero que nos cuesta, ¿verdad? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es un texto que a lo mejor usted dice, ah, claro, pues le gusta este texto, porque como él es el pastor. No, hermano, se lo digo en serio, con el amor del Señor. En serio. Creo que tenemos alguna palabra para aconsejarle de parte del Señor. Yo no le voy a decir nada mío. Y no se enoje si le leemos textos bíblicos, ¿verdad? Porque hay gente que se ha enojado de pronto cuando das, no, pero quiero saber qué es lo que tú piensas, no lo que la Biblia dice. No, lo que yo piense no sirve de nada, hermano. Eso le va a traer puros problemas. Mejor vamos a lo que la Biblia dice. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Cuando le pregunten a usted cómo está y si está mal, diga, pastor, estoy mal. Diga eso, no va a pasar nada. Yo no lo voy a publicar en el Facebook, casi ni publico. Hoy me reuní con la hermana y me dijo que estaba mal. Y bueno, les cuento esto como testimonio para que oremos, ¿verdad? Y público en el... Porque se robó un auto, hizo una encerrona, ¿verdad? No. Mira, hay cosas que usted conversa con mi esposa, las mujeres, que yo no tengo idea, ni siquiera le pregunto, y sinceramente, hasta por pudor no quiero ni saberlo, ¿verdad? Y hay cosas que ustedes me comentan a mí, que a mí ya hasta se me olvidó, pero yo no le voy a contar a mi esposa. No porque nosotros no tengamos comunicación, sino que hay cosas que son personales, ¿no? ¿Se entiende, no? Ok. Entonces tenga esa confianza. Ahora, volviendo al punto anterior, toda iglesia cristiana fundada en sana doctrina no está exenta de errores. Un pastor que teníamos nosotros, muy querido, decía, si usted encuentra la iglesia perfecta, no se le una. No sea que la eche a perder. Entonces, todas las iglesias que podamos luchar por estar en la doctrina, en la enseñanza del Señor, tenemos errores, ¿verdad? Ahora, hay errores y errores, pero tenemos errores. No existe la iglesia perfecta. Recordemos que la iglesia está conformada por nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Pecadores, imperfectos, ¿verdad? Personas que están en un proceso, anímicos, mal carácter, para arriba, para abajo, ¿verdad? Un día estamos bien, otro día estamos mal, un día aplaudimos, otro día estamos sentados, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? Yo los veo acá siempre, ¿verdad? No puedo evitar. Tengo los ojos chicos, pero veo. Y un día los veo animosos y otro día así, ¿verdad? Bueno, yo digo, Señor, ayuda si está el hermano mal, ¿verdad? Anímales, ¿verdad? Hay uno entre que canta, que mira para allá y ora y intercede por los hermanos. Pero somos así. Hay días que yo no tengo ganas de predicar. ¿Sabían ustedes eso, no? Hay días que tampoco tengo ganas de cantar, no tengo, porque alguna situación que yo puedo estar viviendo. ¿Usted cree que yo ando aquí flotando me voy en mi nube? No, ¿verdad? Pero obviamente, eso te va dañando, ¿verdad? Entonces debemos nosotros procurar hacer la voluntad del Señor. Seamos honestos, ¿verdad? Ok, pero recuerde, no es para que usted calme su conciencia, ¿verdad? Ah, si los pastores también pecan. Cuidado con eso. Entonces, toda iglesia fundada en sana doctrina no está exenta en errores. No existe, dijimos, las iglesias perfectas. Recordemos que estamos formados las iglesias por pecadores, ¿verdad? Y la Biblia, la iglesia del libro de los Hechos no fue una excepción. Aquí ya estamos viendo, ¿verdad?
hasta el capítulo 4, uy, qué bonito, ¿verdad? Puros milagros, qué tremendo, ¿verdad? No tengo plata ni oro, ¿verdad? Y lo que tengo te doy, wow, 5.000, ¿verdad? Tenían todo, vendían todo, queremos seguir al Señor, ¿verdad? Aleluya, cantemos, no dejemos, juntémonos todo el día y toda la noche, hagamos vigilia, ¿verdad? Hermoso. Y ahora, contraste. La historia de Ananías y Zafira es el relato del primer pecado evidenciado y mortalmente castigado por Dios. Y esto es muy triste. Es muy triste, ¿verdad? Si se detiene a pensar, ellos no estaban obligados a vender esa propiedad. ¿O sí? No, no estaban obligados. Tampoco estaban obligados en dar nada para la obra del Señor, pero finalmente sí lo dan, ¿verdad? Y son mortalmente castigados por Dios por permitir el engaño en su corazón. ¿Cuál era el engaño? Bueno, puede ser la codicia, ¿verdad? Pretender engañar a Dios. Bueno, más adelante lo vamos a ver un poquito más esto, ¿verdad? Entonces, en esta iglesia en general, siempre tratamos de evitar alguna palabra que pueda sentirse como una manipulación en dar algo, ¿verdad? Preferimos demorarnos más que alguien puede decir, no, es que puro nos sacan el dinero y cosas por el estilo, por el estilo. Solamente les puedo decir que Dios está mirando nuestros corazones en relación a todas estas situaciones. Pero no vamos a hablar hoy día de dinero para que no se asuste, ¿verdad? Pero Dios mira todo lo que nosotros hacemos. Hoy día las hermanas cantaron, Dios miró el corazón, ¿verdad? El Luis tocó el bajo, Dios miró el corazón. Usted vino a este lugar y Dios está mirando su corazón por la cual usted vino. A lo mejor vine para que el pastor no me ponga ausente, ¿verdad? Pero usted sabe la razón, usted sabe, ¿verdad? Yo no tengo idea, eso lo sabe solamente el Señor. Que Dios pruebe ahí también nuestros corazones. Dios sabe cuál es tu verdadera motivación del estar hoy día en este lugar. Ahora, es triste el contraste del gozo espiritual y la derrota del pecado en la vida de los creyentes. Era algo que constantemente desanima y al mismo tiempo también esto afectaba a los apóstoles, ¿verdad? Ya decíamos que un pastor se desanima cuando ve estas situaciones. El desenfreno del pecado en algunos cristianos, la inmadurez de otros, el atrevimiento de muchos, la mezquindad, la avaricia de congregaciones completas, los pleitos, las murmuraciones entre ellos mismos, llevaron al apóstol Pablo a sufrir hasta lágrimas por la iglesia del Señor. Cuando el apóstol dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que esa frase lo decimos así como de victoria, ¿verdad? Como un grito de guerra. Detrás de eso hay un tremendo sufrimiento por la murmuración de la iglesia hacia el mismo apóstol, ¿verdad? La mezquindad. Y él dice, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero usted lo lee así como, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, un grito de júbilo. Pero detrás de eso hay un contexto. ¿Se da cuenta qué importantes los contextos en la Biblia? Por eso a mí los pancitos de vida con manjar no, ¿verdad? No me gusta porque saca el contexto, ¿verdad? Saca el contexto. Y algunos piensan que hasta el tarot cristiano. Entonces está bien, ya úselo, está bien. Pero leas el contexto. Si le sale un texto, bien, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. Ahora voy a buscar, ¿verdad? Primera de Dalila 4.8, aquí está. Y lea usted el contexto general. Pero no se quede con eso nomás, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo, tan dolido en su corazón, le escribe a los Gálatas, ¿verdad? Bueno, a uno, por los Corintios también. Es que yo creo que todos le hacían como la vida cuadrito al pobre apóstol, ¿verdad? Y era un hombre preparado. Era un hombre que tenía un estatus dentro de su sociedad. Y le escribe a los Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 3, le dice, tan estúpidos son, fuerte, ¿no? Bueno, se lo digo más suave, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. O sea, parten en las cosas espirituales y terminan revolcándose en su pecado.
cómo vas a terminar tu vida cristiana. Pero muchos van a terminar así. Qué lamentable, ¿no? Que Dios nos ayude. ¿Quieres eso para tu vida? Aquí yace, ¿verdad?, el espiritual que terminó en la carne. No. Bueno, continuemos. Estábamos hablando del triste contraste que se produce en la vida espiritual y la lucha contra el pecado y las consecuencias de este, ¿verdad? Ahora, la iglesia naciente relata en el libro de los Hechos que estaban experimentando un difícil momento que tal vez nunca imaginaron, ¿verdad? Volvamos a leer acá el Hechos capítulo 4:32. Dice, y la multitud y los que habían creído era de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. Eso era hermoso, ¿verdad? ¡Wow! A esa iglesia quiero ir yo, ¿verdad? Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o cosas, las vendían y las traían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Y se repartía cada uno según la necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita de Chipre, mire lo que dice acá el versículo 37, ponga atención. Dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo? Lo vendió y lo trajo, ¿verdad? Sin tanta convocación, ¿verdad? Atención, hermanos, viene entrando en este momento, ¿verdad? Viene entrando nuestro hermano Bernabé, trae consigo una cosita, un cofrecito, ¿verdad? Con una ofrenda, ¿verdad? De la heredad, ¿verdad? Recibámoslo con un gran aplauso. No, ¿verdad? Lo trajo nomás, lo puso ahí, ¿verdad? No da más detalle. Ahora fíjense, vamos al capítulo 5, versículo 1. Pero, fíjense en esto, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio sabiendo también su mujer. O sea, lo sabían, estaban de acuerdo los dos. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, ya dijimos que no era una obligación de ellos ni nada por el estilo, eso lo tiene que tener claro. Vemos acá a Bernabé, por una parte, y al matrimonio compuesto por Ananías y Zafira, y ambos, tanto Bernabé como el matrimonio, tienen una motivación. ¿Cuál era la motivación que los unificaba? Que vendieron una propiedad, una heredad, ¿verdad? Y la dan a la obra del Señor y lo hacen a través de los apóstoles. Sin embargo, vemos que el mismo pasaje nos muestra que existe una diferencia opuesta en la motivación del corazón. ¿Qué dice acá el versículo Hechos 4:37? Dice, como tenía una heredad, la vendió y sustrajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Y lo puso, no lo sustrajo. Y el versículo 1 dice, el 5:1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo acá del precio, ahí sí, sabiéndolo también su mujer, ¿ok? Hay un contraste. La palabra pero nos revela este contraste entre ambos. Pero, cuando dices tú pero, te has portado súper bien, le dices a tu hijo, pero en la mañana no hiciste tu cama, ¿verdad? Un contraste, ¿verdad? No hacer la cama es desobediencia para los hijos, si tenía esa responsabilidad, a pesar de que se había portado bien. Entonces, cuando usamos la palabra, esta frase pero, estoy haciendo un contraste. Habían cosas completamente opuestas. Entonces nos revela este contraste, esta frase. Entonces definitivamente Ananías se desprende completamente de este bien porque estaba motivado a apoyar a la obra del Señor. Ahora, si usted tiene un bien material, una casa o lo que sea, tranquilo, que no se lo vamos a pedir al final de este mensaje, ¿verdad? Para que esté tranquilo, ¿verdad? Así como por si acaso. Porque yo sé que esto se da y podríamos usar esto para aquello. Que Dios nos libre. Por otra parte, Ananías y Zafira también acá venden esta propiedad y vieron la oportunidad de obtener una doble ventaja.
¿Cuál era la doble ventaja? La bendición, ¿verdad? Tener un prestigio espiritual, demostrarse que estaban dando algo, y por otra parte también recibir el dinero, ¿verdad? Porque le sacaron una, como decimos nosotros en Chile, una colita, ¿verdad? Entonces dijimos, mira, con esta la hacemos de oro, porque nos vamos a ver bien espirituales, pero también le sacamos una colita. ¿Está malo eso, no? Dígame usted. Pero así como está ahí, tal cual. Si usted, por ejemplo, obtiene algo, una ganancia, y usted le da algo al Señor y usted se queda con algo para usted, ¿está mal eso? No, no está mal. De hecho, así lo hacemos normalmente, ¿verdad? A no ser que usted tenga, no sé, una motivación y está bien. Pero normalmente va a ser así. De hecho, usted no da todo su sueldo para el Señor, ¿verdad? Lo que hacemos es apartar, bueno, y usted ya sabe lo que es el ofrendar, pero lo que ellos hicieron, ¿estaba bien o estaba mal? Dentro de esta frase así simple, no había problema, hasta ahí, ¿verdad? Hasta lo que estamos entendiendo. Entonces ellos dijeron, ok, con esto entonces ayudamos a la obra, ahí tenemos en cierta forma como un prestigio espiritual, y también ahorramos, ¿verdad? Ok, lo material. Ahora es importante aclarar, estamos acá, jamás usted debe comprender que porque la iglesia de los Hechos hizo esto, usted ahora también lo tiene que hacer, porque hemos hablado que vamos a estudiar el libro de los Hechos para tratar de parecernos a la iglesia de los Hechos, ¿verdad? Eso hemos venido diciendo siempre. Pero no estamos diciendo acá que usted venda sus propiedades, ¿verdad? Y las ponga a los pies de la iglesia. Yo no voy a vender mi parcela para ponerla acá, ¿verdad? Se los digo. No estamos diciendo eso. De hecho, no era tampoco una costumbre. La iglesia la iglesia de los Hechos acá, la de Jerusalén, fue la única que en cierta forma hizo esto al inicio. Las otras iglesias no vendían sus heredades, sus propiedades, no. Tampoco usted piense que todos estos vivían como en un reality, ¿verdad? Ya se lo expliqué en las primeras enseñanzas acerca de esto, ¿verdad? Entonces es importante aclarar que no estamos enseñando que los cristianos deben vender sus cosas y dar todo el dinero a la obra, ¿verdad? Yo se lo devuelvo. El pecado acá fue mentir, fingiendo ante los demás haber dado todo el dinero de su propiedad. La frase sustrajo, porque usted, ¿qué es sustraer? Usted tiene, por ejemplo, 1.000.000, usted sustrae una parte y da la otra. ¿Eso tiene algo de malo? ¿Entendiendo lo que significa sustraer? No, ¿verdad? Es lo que normalmente vamos a hacer. Pero acá, la palabra sustrajo del precio nos muestra un poco la intención. Por acá hay una, tal vez puede ser que la traducción no fue tan buena, ¿verdad? Pero para comprenderlo mejor, vamos, si usted tiene su Biblia en la traducción viviente, en la nueva traducción viviente, se lo voy a leer, pero va a estar proyectado. En Hechos capítulo 5, versículo 1 dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa, Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero de los apóstoles. Ahí estamos bien, ¿verdad? Pero dice que afirmó que era la suma total de la venta. ¿Se entiende ahora, no? Porque a veces lo leemos y decimos, pero ¿cómo? ¿Qué querrá decir esto? Bueno, recuerde que tiene que leer por lo menos unas 5 versiones de distintas Biblias, ¿verdad? Traducciones para poder entender un poquito mejor. Dice que afirmó, le dijo a los apóstoles, no, si esto es, ¿verdad? Cuando le pregunta a Pedro, le dice, sí, la vendí en tanto. Afirmó que era la suma total de la venta. Y lo hizo con el consentimiento de su esposa y se quedó con el resto. Pero mintió. ¿Te das cuenta entonces de lo que aquí hay? ¿Qué es? ¿Cuál es el pecado? ¿Ah? La mentira, el engaño, la hipocresía. Hipócrita, ¿no? Sí, sí. Lo vendimos en tanto, estoy mintiendo. Pero estoy siendo hipócrita. Porque quiero mostrarme como muy bueno, muy piadoso, pero en realidad, en el fondo del corazón, hay un Dios que todo lo mira, que sabe que en realidad estoy siendo un hipócrita. Aquí está el pecado.
La hipocresía. Y fíjese que la hipocresía es uno de los pecados que el mismo Señor Jesús trató con mucha severidad. Fue duro con eso, ¿verdad? A la mujer adúltera le dijo, bueno, ¿dónde está lo que te condenaba, verdad? Párate y ya no peques más. Listo, sigue tu camino, ¿verdad? El ladrón de la cruz le dijo, ok, si te arrepentiste, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la hipocresía, aquí es cuando me gusta decir, diga conmigo hipocresía, pero la hipocresía, ¿verdad? La hipocresía es algo que el Señor trató duramente, el Señor Jesús, ¿verdad? Ahora, vámonos al sermón del monte, ¿verdad? O el de la montaña. En el contexto, Mateo capítulo 6, versículo 1, Jesús está enseñándole a sus discípulos lo que es realmente el reino de Dios, ¿verdad? Y bueno, en Mateo capítulo 6, 1 en adelante dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Sí? O sea, no traten de impresionar a los hombres. Ustedes tienen que hacer las cosas delante de Dios, ¿verdad? Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú haces algo y buscas el reconocimiento de los hombres, ahí está tu paga. ¿Cuál es tu paga? El reconocimiento de los hombres. ¿Sí? Cuando tú haces algo para Dios y lo haces de corazón y ahí lo dejas delante del Señor, ¿de quién viene el reconocimiento? Del Señor. Pregunta. I have a question for you. ¿Cuál es la mejor alternativa? ¿De quién quiere recibir usted la retribución? ¿De los hombres? Un aplauso, ¿verdad? Para el hermano que puso un clavo. Puso el enchufe. Por si acaso un mensaje. ¿O será el reconocimiento de parte del Señor, ¿verdad? Y usted llegó el domingo, uy, el enchufe, mira, habla Señor. Y estaba puesto, ¿verdad? Y el hermano después llega en su limusina, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué te pasa? No sé, el Señor me bendijo. Van a aparecer todos los enchufes puestos ahora, ¿verdad? Bien. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la ley del reino de Dios, ¿verdad? Así es la ley, así es allá, ¿verdad? Allá no cambian después el texto, así es, aquí, así queda. Ok, dice, cuando pues des limosna, ayuda, algo material, no hagas tocar trompeta delante de ti. Atención, voy a donar, ¿verdad? ¿Y cuánto es el cómputo? ¿Verdad? Ahí están en la Teletón. 224.825.000, la empresa tanto. ¿Verdad? Tuvieron su retribución, ¿verdad? Bueno, dice que cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Qué es lo que hace la gente hoy día cuando ayuda? Hace un video para hacerlo viral. Y los que lloran, lloran, ¿verdad? Y después hacen sus propias. Pero lo que buscan es reconocimiento. ¿Cómo les llama a estos el Señor? Aquí lo dice. ¿Cómo hacen los hipócritas? Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas. ¿Dónde? Mire, en la sinagoga. Es fuerte esta palabra, ¿verdad? Y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto, cuando dice la sinagoga se está refiriendo en sentido medio directo, indirecto a los religiosos. Porque los fariseos hacían todo esto, ¿verdad? Para ser alabado por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, lo que les explicaba. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Usted entiende a lo que se refiere esta frase, ¿verdad? O sea, usted hágalo tranquilo, ¿verdad? Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en lo público, ¿verdad? Amén. Jesús y la oración. Recuerde que estamos diciendo que Ananías y Zafira fueron castigados por su hipocresía. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie
en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos. Mira, ojalá que nadie lo vea a usted orar. Ay, ore usted calladito, ¿verdad? En tu cuarto, en silencio, en secreto, ¿verdad? ¿Y tú nunca oráis? Y usted ahí no diga nada, ¿verdad? Es que tú no sabes, ¿verdad? Mira mis rodillas, ¿verdad? No, ¿verdad? No, 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 no. No, ahí tranquilo, ¿verdad? Usted ore callado nomás, ¿verdad? Callado. Ahí, delante del Señor. Mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta y abierta la transmisión de Facebook. No, perdón, dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, ¿verdad? Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público, ¿verdad? Está bien, está bien. Ahora usted de pronto puede sentir de orar o mandarle un mensaje a alguien, eso está bien, no hay problema, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo cotidiano, ¿verdad? De la vida general. Mateo capítulo 6, avancemos al 16, porque no se los voy a leer todo. ¿O se los leo todo? No, al 16 mejor. Cuando ayunéis, que nos hace falta, ¿verdad? Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas. Fíjense que todo lo lleva a los hipócritas. Y ayunar era algo bueno, ¿no? Claro, orar es algo bueno y dar un donativo, ayuda a alguien, es algo bueno. Pero fíjate que el Señor lo contrasta y les dice hipócritas. ¿Se imagina? Usted viene, pasa su ofrenda, no sé, y el Señor me permite saber si lo está haciendo bien. Y yo le digo, Dios le... Hipócrita. Pase. Hipócrita. Pase. Hipócrita. Bien, Dios le bendiga. Hipócrita. Es que el contexto no era malo, si dar, ayudar, orar, ayunar, todo eso no era malo en cierta forma, ¿verdad? No estamos hablando de matar, robar, no, estamos hablando de algo que en cierta forma era bueno, pero el Señor le dio con eso y le dice hipócritas, porque Dios está muy interesado en tratar en el corazón, ¿o no? Claro que sí. Entonces dice que cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demuestran sus rostros, demudan, perdón, sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, así como, ¿verdad? Así como voy a despeinar un poquito, ¿verdad? Así como, voy a echar un poquito voy a poner un filtro, así filtro hipócrita, ¿verdad? Y me veo así ¿cómo está, hermano? Aquí estamos, ¿verdad? Peleando la buena batalla. ¿En serio qué te pasó, hermano? No, ayunando por los santos. En serio, oh, gracias. Sí, yo siempre ayuno, ¿verdad? Yo ayuno de noche y vigilo de día. Entonces dice acá, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, o sea, échate una maquilladita, que no se te note. No le digas a nadie. Para no mostrar a los hombres que, o sea, Dios está interesado en que no le cuentes a la gente que ni oras, ni ayunas, ni ayudas. Ojalá nadie se entere. Qué extraño esto, pero si hay que testificar. Sí, pero no de eso, ¿verdad? Tú testificas con tu testimonio, tu vida cotidiana. Que la gente no diga, es mejor que la gente diga, oye, qué buena persona, qué educado, qué correcto es el hermano o la hermana tanto, ¿verdad? Y no que diga, oye, esa persona pasa ayunando, orando, se pega en el pecho, pero es terriblemente malo. ¿O no? ¿Se entiende? ¿No? Sí, es que por eso yo les digo que el Evangelio tiene mucho sentido común. Si no hay que ser tan, ay, la hermenéutica, la exégesis. No, hermano, esto es más fácil de lo que usted cree. Ahora el tema es, lo difícil es que lo vivamos, ¿verdad? O sea, ahí está el tema. Entonces, lávate la cara, échate una pintadita, ¿verdad? Peínate, para que no, para que sino tu padre, que está en lo secreto, bueno, al final dice que Dios te va a recompensar en lo público, ¿verdad? Para no leerlo completo, porque si no nos vamos a atrasar mucho. Ahora, en relación a la hipocresía, Jesús
denunció muchas veces la hipocresía de los escribas, de los fariseos. Ahí usted puede después leer Mateo 15:7, Mateo 22:18, Mateo 23:13. Se los dejo ahí en la grabación para que los busque, ¿verdad? También advirtió a sus discípulos de la influencia de la hipocresía. En Lucas 12, capítulo 1, ahí está esa enseñanza, ¿verdad? También reveló y advirtió que el infierno está lleno de hipócritas. Eso se lo leo. Mateo 24:5-1. ¿Qué dice? Bueno, ahí hay un contexto. Y dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, está el infierno lleno de hipócritas, de evangelocos. Está lleno, ¿verdad? Está lleno. Un comentarista bíblico escribió, mira esto, nadie es tan desagradable a los ojos de Dios como aquellos que hacen alarde de una belleza espiritual que no poseen. ¿Se lo leo de nuevo? Me pareció muy bueno esto. Nadie es tan desagradable a los ojos de Dios como aquellos que hacen alarde de una belleza espiritual que no poseen. Cuidado. Se me han caído feo los que hacen mucho alarde de esas cosas, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo, hermano? No, estuvimos anoche orando, haciendo guerra, ¿verdad? Y después, el golpe es más fuerte, ¿verdad? Y acá vemos entonces un claro ejemplo en Ananí y Zafira, ¿verdad? Una mortal reprensión. Tal vez usted dice, es que Ananí y Zafira nunca fueron cristianos, nunca fueron verdaderos cristianos, por eso hicieron eso. Ahora, una pregunta para usted. Si usted, mire, tenga eso en mente. Ananí y Zafira es que no eran cristianos, pero tenga eso en mente. Una pregunta para usted. ¿Es usted, no me responda, ¿es usted un verdadero cristiano? ¿Ha creído en el Señor? ¿Tiene una fe verdadera en el Señor? Eso lo hace ser un verdadero cristiano. Inmaduro o espiritual, ese es otro tema, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Pero pregunta, ¿es usted un verdadero cristiano? Ahora, otra pregunta, ¿usted ha cometido pecados como la hipocresía? Probablemente la respuesta sea sí también, ¿verdad? La diferencia de nosotros con Ananí y Zafira es que nosotros no hemos caído muertos. ¿O no? ¿Sí o no? Claro. Es que tirar la piedra es re fácil, ¿verdad? Pero esa es la diferencia, que no estamos muertos, ¿verdad? Porque si fuera que morimos por cada pecado que cometemos de hipocresía, ay hermano, no, ni pastor tendrían, ¿verdad? Estaríamos re complicados. Recuerden, no le estoy diciendo esto para que usted diga, el pastor también. No, 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 no. Esto es para abordarlo. Mire, Ananí y Zafira, ellos estaban, según el relato de Hechos, que lo vimos en el capítulo 4:32, ellos estaban incluidos en la multitud de los que habían creído. Porque eran parte de la iglesia, ¿no? O venían así como pasando. ¿Y qué están haciendo acá? Vamos a dar un donativo, una heredad. Le vamos a sacar un cachito. No, ¿verdad? Ellos lo que hicieron eran parte de la iglesia, eran parte de los que habían creído, y ahí estaban en medio de todos. El hermano Ananías y la hermana Zafira. Y ahí estaban, ¿verdad? Eran parte de la iglesia. Estaban considerados dentro de la obra del Espíritu Santo. ¿O no? Probablemente sí, ¿verdad, hermano? Todo esto nos va demostrando. Si no eran cristianos, ¿qué razón tendría entonces Dios para matarlo delante de los demás creyentes? Si ya todos sabían que el no creyente tenía un destino, ¿verdad? Mortal. Pero acá vemos. Ahora, no olvide que Satanás tiene la capacidad también de relacionarse con los cristianos, ¿o no? Probablemente usted no se ha dado ni cuenta y ha estado conversando ahí con Satanás, ¿verdad? A Pedro el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Quiero aclarar si esto, y no estoy hablando de que los cristianos sean poseídos. No se confunde, ¿verdad? Hay cosas que son distintas. Pero sí somos influenciados, porque cuando pecamos hay cosas que son de su propia maldad, hay cosas que vienen del mundo, la propia maldad es la concupiscencia, hay cosas que vienen del mundo, de la maldad de este mundo, y hay otras cosas que son del diablo, ¿verdad? La mayoría de las veces pecamos por nuestra concupiscencia, nuestra maldad interior, ¿verdad? Lo que está ahí, ¿verdad? Pero los cristianos también tienen esta lucha, ¿verdad? En cierta forma tienen esa capacidad también Satanás de relacionarse con los cristianos.
No le pertenecemos, pero hará todo lo posible por hacernos caer. De hecho, la Biblia lo llama nuestro adversario, el diablo. Si no, sería indiferente para nosotros, ¿verdad? En Efesios capítulo 6, en el versículo 12, dice, este es un texto conocido, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, ¿de qué país? No dice, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Ahora esto no es para que usted ahora haga su vida una lucha espiritual no. Pero hay que entender que tenemos una lucha espiritual. Todas estas cosas que nos pasan hoy día que no podemos sacar la transmisión, el ruido, todo eso, créanme que es una lucha espiritual. Pero usted tiene que ser sabio. En Pedro, primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién cree usted que quiere devorar el diablo? ¿Ah? A los del mundo los tiene ahí, eso ya están bien, ¿verdad? No hay problema. Acá el tema es con la iglesia, ¿verdad? Con el Señor, con nosotros, ¿verdad? Dice, anda buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. O sea, a los que quiere comerse es a los creyentes. ¿Sí? Bueno, la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán, pero te la va a hacer a cuadritos. ¿O no? Claro que sí. Al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuáles padecimientos? Que el diablo los va a querer destruir. Mejor no dígame porque me es como así sea, ¿verdad? Que nos destruyan. Pero se ha entendido, ¿verdad? Ok. La muerte puede llegar incluso a ser un castigo divino de parte de Dios. ¿Sí o no? La muerte puede ser un castigo divino de parte de Dios. Ahora, castigo terrenal, ¿sí? Para los creyentes. ¿Puede un creyente ser quitado de parte de Dios? Si está mal, sí, ¿verdad? Aquí vimos ya un caso, ¿verdad? No aquí en la iglesia, sino que aquí en el relato, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Yo no quiero hacer una doctrina de esto, pero me dice que parece que eran de la parte del Señor, ¿verdad? Pero dando el juicio a Dios. Primera de Corintios 11:30. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dormir acá, usted no está hablando de que usted cabecea y duerme, no, ¿verdad? Está hablando de dormir, era una forma de decir, se murieron. Entonces habían enfermos, debilitados, y muchos se murieron. Si pues no examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿usted quiere ser castigado del Señor? Cuidado, no, ¿verdad? No quiero, Señor, no quiero tu castigo. Yo no quiero caer en... horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mensaje para el que cree, ¿verdad? Dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. O sea, Dios puede hacer eso también. Conocí un caso muy cercano de la esposa de un hombre que toda su vida jugó con las cosas del Señor. Siempre estuvo ahí metida en la iglesia, ¿verdad? Pero jugó en las cosas del Señor. Y de un momento a otro, esa mujer, algo pasó, bueno, se encontró con el Señor verdaderamente en su vida. Y esa mujer comenzó a servir al Señor, ¿verdad? Tuvo un encuentro, vimos un cambio tremendo en ella. Una mujer joven, de unos 30 años debe haber sido, ¿no? Y comenzaron a servir con su familia y no pasó más de 10 días desde que eso pasó. Y en un accidente terrible automovilístico, ¿verdad? En donde ella quedó con los ojos afuera, ¿verdad? En el asiento, murió, ¿verdad? Y viva, ¿verdad? O sea, el accidente fue terrible. Para todos los que la conocíamos, algunos de ustedes la conocían,
fue terrible la situación, porque ellos venían de vacaciones, ¿verdad? Felices, y se cambió de asiento y murió, porque habría muerto incluso la hija que iba en ese asiento. Y chocaron contra un camión, algo así creo que era, ¿no? Y la hizo pedazo, ¿verdad? Quedó completamente destruida. Y en el momento quedó ahí en el asiento, por los fierros no la podían secar, pero pudo conversar con su esposo y le dijo, tranquilo, me voy con el Señor, ¿verdad? Y se murió. Y se murió. Qué tremendo, ¿no? Pero Dios fue sabio, a lo mejor se iba a apartar. Nosotros creemos como iglesia en la seguridad de la salvación, pero también creemos en la apostasía, que es algo que tú decides, ¿verdad? Tú como persona decides dejar de creer. Es un tema que lo hemos hablado, pero para que usted lo entienda, pero el Señor la tomó, ¿verdad? En su debilidad, ¡pum!, se la llevó. Y la familia tuvo consecuencias, por supuesto, sus hijos, ¿verdad? Sus hijas, muchas consecuencias, ¿verdad? Dolor en el esposo, ¿verdad? Y eran parte de la familia pastoral ellos, ¿verdad? Eran el pastor, ¿verdad? Él era el hijo del pastor. Así era, ¿no? Sí, era el hijo del pastor. Y tremendo, ¿no? Mire, fue el funeral más triste que hasta yo que era joven en ese tiempo, medio indolente, hasta yo ahí llorando, ¿verdad? Porque fue una situación tremenda. Pero comprendíamos, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Sigamos con el relato de esta historia. Ya estamos terminando. Voy a leer la nueva traducción viviente de Hechos capítulo 5:3. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Señor, le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino que a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos le levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. La costumbre de aquel tiempo era hacerlo rápido porque era un lugar caluroso. Se hacía rápido, ¿verdad? Como 3 horas más tarde entró su esposa y sin saber lo que había pasado, ¿verdad? Venía probablemente de haber ido a comprar al mall, no sé, con lo que le quedó. Y entra y Pedro en el versículo 8 le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Eso es misericordia, ¿eh? Le está dando la oportunidad nuevamente, ¿o no? Claro. Y ella contestó, sí, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, el Pedro aquí lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? No es que Pedro era temperamental, no, aquí estaba siendo guiado y respaldado por Dios. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor y de esta manera? O sea, haciendo dos personas, ¿cómo uno de los dos no recapacitó? Le está diciendo, ¿verdad? Los jóvenes que enterraron a tu esposo, se estaba enterrando ahí la mujer, enterraron a tu esposo, están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Y al instante ella cayó al suelo y murió. Eso se llama disciplina, ¿no? De parte de Dios, fuerte. Cuando los jóvenes entraron, vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Versículo 11. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. ¿Qué le parece? Gran temor, ¿verdad? Este horrible episodio permitió que los creyentes comenzaran a ser más temerosos de Dios, a comprender que con las cosas del Señor no se juega.
Santidad a Jehová proclamó desde los tiempos antiguos, ¿verdad? Se venía diciendo, santidad a Jehová. Y resonó mucho más fuerte también en las enseñanzas del mismo Jesús. Y estaba siendo evidente ahora este deseo del Padre en la vida de la iglesia que se relata en el libro de los Hechos. Santidad, rectitud, temor, sumisión al Señor. Hoy día, hermanos, Dios sigue demandando santidad. ¿O no? ¿O cambió eso? No, sigue Dios siendo, cantábamos, Él es el mismo. Él no cambiará. Dios sigue demandando santidad, temor en nuestros corazones a su palabra, rectitud en nuestro caminar, compromiso con su obra, sumisión absoluta. ¿Sabes lo que es ser sumiso de parte del Señor? Que no importa que no te guste, ahí estás, ¿verdad? Delante del Señor. Y ahí estás, ¿verdad? Ahí estamos, todos, ¿verdad? Todos. A ninguno de nosotros nos gusta esto, ¿verdad? En el sentido de que te reprenda Dios, pero es por nuestro bien, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros podamos comprender esto y que Dios nos libre de la hipocresía. Que Dios nos libre de la hipocresía. Quiero que se ponga de pie y vamos a orar al Señor, pero vamos a orar de manera sincera, ¿sí? Vamos a hacerlo de manera sincera. Quiero que usted entienda que estamos delante del Señor. Ya no piensen que me van a regalar, que voy a comer, que voy a... No, mire, usted preocúpese ahora de estar delante del Señor. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí está el Señor, ¿verdad? Él está en su trono, no se ha movido, Él está ahí, ¿verdad? Inclinando su oído a su corazón. Entonces yo lo quiero invitar en esta noche, que usted, esta mañana, que usted pueda cerrar sus ojos ahí delante del Señor, con sus palabras sinceras, sin hipocresía, porque Dios nos conoce. Yo no te conozco, pero Dios te conoce, y podamos orar al Señor, ¿verdad? Tenga un momento ahí de oración sincera. ¿Qué es lo que Dios te habló en esta mañana? ¿Qué es lo que Dios está tratando con tu vida? Ahí estás delante del Señor. Yo solamente te estoy llevando delante de tu Padre, de nuestro Padre. Porque Dios está muy interesado en escucharte con palabras sinceras. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado. Esa es la clave, la humillación. El reconocimiento de nuestra condición delante de Dios, eso es símbolo de un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Señor, ayúdanos en esta mañana, Señor, ya en esta tarde. Señor, tú eres muy bueno, tú tienes misericordia de nuestras vidas, nos has sostenido hasta este día, Señor. Hoy estamos aquí en tu casa o conectados a través de la transmisión y, Señor, estamos siendo confrontados y exhortados por ti, Señor. Este hecho, esta situación que vemos, este contraste de la iglesia primitiva a la iglesia del libro de los Hechos, Señor, nos hace reflexionar tan profundamente. Señor, ayúdanos en esta mañana. Necesitamos de ti, Señor. Queremos ser sinceros delante tuyo, Señor. Venimos siempre, Señor, fingiendo tantas cosas, Señor, en nuestra vida, Padre, pero ayúdanos tú en esta mañana a poder ser sinceros delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Muestra tu corazón delante del Señor. Abre tu corazón delante del Señor. Dios está ahí para escuchar tu necesidad espiritual. Pon tu corazón en el Señor, no te distraigas. Solo pon tu corazón en el Señor. Abre tu corazón delante del Señor. Hay una palabra de Dios para nosotros en este momento. Muchos le piden a Dios que les ayude en sus debilidades, en sus pecados, incluso aquellos que son ocultos y que nadie más que tú y Dios lo saben. Y llevas mucho tiempo en esto y se está incluso escapando de tus manos al intentar ocultarlo. Has sido convencido por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios
que eso no glorifica al Padre, que eso no bendice tu vida, que eso maldice a tu propia familia, a la cual dices tanto amar. Tú no necesitas más consejos de Dios, porque ya los conoces. Tu Señor te dice: yo he sido claro contigo. Lo que tú necesitas es tomar la decisión de renunciar a esos pecados, y quiero que lo hagas hoy día, ahora. Si me amas, guarda mi palabra. No olvides que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo soy el Dios que todo lo sabe. No hay nada oculto para Dios. Hoy tienes la oportunidad de ser restaurado. Dios está ahí escuchando tu corazón, en esa área que estás luchando. Hoy tienes la oportunidad de ser restaurado y tú puedes decidir. Renuncia hoy a ese pecado. Hoy es el día. Renuncia hoy a la inmoralidad sexual en tu vida. Deja de robar. Deja de mentir. Sé un hombre y una mujer de bien. Habla con la verdad y el Señor estará contigo. El Señor te va a ayudar. Aunque sea fuerte para ti, habla con la verdad. Y Dios va a estar contigo. Deja de justificar tu pecado delante de Dios y vuélvete a Él. Porque ese pecado oculto, tarde o temprano, te alcanzará. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6:12, siga ahí delante del Señor. Dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Hoy es el día para tu vida delante del Señor. Tómalo o déjalo. Señor, te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor. Tu palabra ha sido entregada, Señor, sobre tu pueblo. Yo te pido que les bendiga, Señor, que les ayudes en todo, Señor. Te necesitamos, Padre, en tantas áreas de nuestras vidas. Señor, somos tan débiles. Somos tal vez merecedores de ser descartados completamente de tu reino, Señor, pero hoy día vemos tu misericordia, Señor. Amado Dios, delante de ti estamos y reconocemos tu grandeza, Señor. Y hoy, por medio de esta palabra, Señor, y por medio de esta reflexión, podemos reflexionar, Señor, de quién eres tú, quién somos nosotros, dónde estás tú, dónde estamos nosotros, Señor, y cuál es nuestro deber delante de ti. Señor, nos vamos a ir a nuestros hogares en esta tarde, pero no vamos a pisotear esta palabra. No vamos a permitir que los afanes de este mundo nos quiten la bendición que tú tienes para nosotros. Nos vamos con la responsabilidad y con la confrontación de tu palabra, Señor. Gracias porque no has actuado, Señor, como lo hiciste con ese matrimonio, con Ananí y Zafira, y como lo hiciste con muchos otros que relatan también tu palabra. Señor, gracias por tu misericordia y porque tú estás hablando a tiempo. Que el Señor te bendiga, que las buenas noticias del Señor llenen tu corazón, que esta semana sea una semana de cambios sobre nuestras vidas y que podamos agradar a Dios en todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, les amamos en el Señor